Yo la he conocido eso, mira. Porque eso precisamente mis padres han estado allí, yo he estado allí mucho tiempo. No, por aquí no. Esto era una huerta. Esa finca es la de esa cuenca. Y ahí había unos montancegos de montanches que sembraban en la huerta y luego tenían un empastado para arriba, tenían sotos, vacas y ahí estaban los hombres. Era un solterón, 2 solterones, era un tío y un sobrino, estaban ahí siempre estaban ahí, sin mujeres, ellos solos ahí en el campo. Y donde está la ermita, pues era allí aquellas paredones por dentro, unos bardos había allí, que allí no entraban nadie porque aquello estaba todo lleno de bardos y allí no eso. Y luego ya de las moras. Ajá, ya. Eso lo llaman bardo a las zarzas, ¿no? Sí, claro, las zarzas. Sí, pero que aquí lo llaman bardo, ¿no? Luego ya de eso vendría algún señor y lo vio aquello y ya descubrieron que aquello era una cosa de mucho valor. Histórico. Y ya pues hombre, a lo mejor había algún cacho para allí de cuadra de alguna independiente. Ellos mayormente estaban para allí llenos, porque es que yo iba allí muchas veces a lavar con las soles. Bueno, pues entonces venía el agua así por un regato. Pues salía del manantial, que había un manantial, había un castaño a donde están los grifos. Allí había así un cacho así y había un charco. Allí iba mucha gente a lavar. Y allí estaba lavando y allí no se veía el agua mala ni cana. Bueno, pues aquel agua venía para abajo y pasaba por la mitad de la huerta. Sí. Venía el agua así. Y yo iba con esta señora que digo y íbamos allí a lavar. Mismamente delante de... porque ellos tenían una casita. Esa familia tenía una casita para ellos. Y luego la ermita esa pues estaba allí a un lado, mismamente, al lado. Y mismamente enfrente pasaba el regatito y allí nos poníamos a lavar en un charco.